Y por fin, señoras y señores, llegamos al Salmo 51, otro gran salmo de la misericordia de Dios, y de hecho es conocido como el Miserere, porque en la versión oficial de la iglesia, en la Vulgata Latina, así comienza, con esa invocación de la misericordia de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ten compasión de mí. Entonces, lo que le acabo de decir es el versículo 3 propiamente dicho, pero hay dos versículos anteriores que, siguiendo la tradición de la tradición, nos damos cuenta de que estos dos primeros versículos nos introducen al caldo de cultivo que sirvió para inspiración, el contexto en el cual el rey David fue inspirado para componer este salmo, y fue algo terrible. Fue un momento de pecado, un pecado tremendo, el momento en que ese pecado fue denunciado por el profeta Natán. Por eso es que ustedes tienen que leer las circunstancias en las que se redactó este salmo. En 2 de Samuel capítulo 11, eso es tarea para ustedes, 2 de Samuel capítulo 11. Entonces, los dos primeros versículos introducen este salmo desde esa perspectiva, el pecado de David. Pecado de irresponsabilidad, de adulterio, de mentira, de homicidio. Algo terrible, verdaderamente terrible. Y fue cuando David acogió la palabra de Dios por el profeta Natán. Notarán ustedes que el salmo es un reflejo de la actitud de David después de haber sido denunciado y evidenciado ese pecado. ¿Cuál fue su actitud? Excusarse, sobreponerse, ponerse arrogante, decir ironías. ¿Acaso partir de su autoridad como rey y monarca y juez de Israel para excusarse, para evadir la responsabilidad delante de Dios? No, señor. La respuesta está a partir entonces de los versículos 3 en adelante. Entonces, claro, este video no da para esto, señoras y señores, pero lo que deseo hacer en este video es recomendarles a ustedes un bosquejo desde el cual ustedes mismos pueden hacer una lectura productiva, espiritual, contundente, meditada, poderosa, ¿por qué no decirlo?, del Salmo 51. Porque tú tienes que meterte en este salmo. O sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O pregunto, ¿acaso soy yo aquí el único pecador? Y tú allá vas a tener que responder, no, yo también me las traigo, tú sabes, yo también tengo mi historia, porque estamos todos cortados con la misma tijera. Entonces vamos a identificarnos con David. Primero, los dos primeros versículos. Los dos primeros versículos anuncian la circunstancia en la que fue redactado este salmo, el pecado de David. Ahora bien, el segundo punto habla sobre la confesión de la culpa y la petición de perdón por el pecado cometido. Esto ustedes lo van a ver desde los versículos 3 al 11. Ahora bien, los versículos 3 al 11 se pueden subdividir en 3 puntos más. Primero, la petición de purificación. Esos serían los versículos 3 y 4. Nota aquí cómo David no solamente se reconoce pecador, sino que él comienza identificando aquello que va a hacer que él mejore, se perfeccione, no vuelva a pecar, que es la purificación. En segundo lugar, en los versículos 5 al 8, ¿qué es lo que él hace? Confiesa su pecado. Ahora nadie quiere confesar pecado, ahora nadie quiere reconocer que falló, ahora todo el mundo se excusa. ¿Qué dice en Proverbios 28:13? Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hay que confesar ese pecado, hay que delatarse delante de Dios, hay que identificar nuestras miserias, reconociendo que le hemos fallado a Dios nuestro Señor. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Santiago capítulo 5, versículo 18. La instrucción del primer obispo de Jerusalén fue: confesad vuestros pecados. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 6? Dice que aquellos penitentes venían a donde el profeta Juan el Bautista
a ser bautizados confesando sus pecados. ¿Y qué tal la costumbre de la iglesia primitiva? En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18. Ahí dice que los que habían creído, para que tú veas, chicos, que no es cuestión solamente de creer. Ahí dice que los que habían creído, Hechos 19, 18, dice que los que habían creído, después de haber creído, venían a confesar sus pecados. Y posteriormente la institución del sacramento de la reconciliación para acoger esa confesión e impartir con una gracia sacramental especial en ese sacramento que instituyó el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Entonces, ese sería el segundo punto de esta segunda parte. El tercer punto y último de la segunda parte sería la invocación de la purificación. Primero se pidió el ser purificado. Ahora en los versículos 9 al 11 se invoca de forma más solemne la purificación. Y todo esto nos lleva entonces al tercer punto. Quiero que me sigan. El primer punto es el pecado de David. El segundo punto es la confesión de culpa y petición de perdón. ¿Estamos claros hasta ahí? Y el tercer punto por donde vamos ahora es el corazón y el espíritu desnudos frente a Dios. Tercera parte del Salmo. El corazón y el espíritu desnudos frente a Dios. Aquí hay un reconocimiento del salmista de que el corazón es el centro de la persona. Y como había dicho Jesucristo en el Evangelio, del corazón emanan los pecados del hombre, las malas costumbres, los vicios. Todo emana del corazón y las cosas buenas también. Por eso es que hay que purificar el corazón. Por eso David dice en esta parte, un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, oh Dios. Nota tú cómo David está confiado totalmente a la misericordia de Dios. Está sentido por el pecado, está arrepentido por el pecado, pero a la misma vez se acerca con toda confianza, desnudando ahora en la tercera parte del Salmo, repito, versículos del 12 al 14, su corazón y su espíritu. La cuarta parte del Salmo, entre los versículos 15 al 19, es una promesa de compromiso. David se compromete en los versículos 15 al 19. Miren ustedes, los versículos 15 al 19. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Tú como David se está comprometiendo, o sea, esto no, o sea, el evangelio de la misa de ayer hablaba sobre que bienaventurados los misericordiosos, la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé, por supuesto, se invoque, confiamos en la misericordia de Dios, pero tú tienes que comprometerte, tú tienes que buscarla, tú tienes también que ser compasivo. Y posteriormente cuando vayamos por el Nuevo Testamento y las parábolas de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, veremos todo esto en boca del Señor Jesús. Ahora bien, la parte quinta de este Salmo se une la comunidad. Aquí necesito que me entienda, es la parte quinta, la última parte, que incluye los dos últimos versículos, versículos 20 y 21. Dicen los expertos que muy probablemente esto fue una adición posterior, pero es muy bonito, forma parte del texto sagrado, ¿ok? Sí, forma parte del texto sagrado. Pero aquí vemos cómo la comunidad, dicen los expertos, por allá por el siglo VI antes de Cristo, en la deportación esta de Babilonia, fue que ocurrió esta adhesión de estos dos versículos. Pero es muy bonito, es palabra de Dios, es inspirado y forma parte del Salmo 51, aunque haya sido una adhesión posterior, porque aquí en estos dos últimos versículos se une la comunidad al rey David. Se une la comunidad al rey David. ¿En qué sentido?
pidiéndole a Dios que no abandone a Sión, que no abandone su tierra, que no abandone sus promesas, que no abandone su pacto. Estos dos últimos versículos es una reafirmación del compromiso de la comunidad de estar de acuerdo con David en cuanto a la purificación del corazón y del espíritu, para que los sacrificios, si el Señor Dios Todopoderoso provee que el pueblo regrese a Jerusalén, entonces ellos ofrecerán un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque será un sacrificio que va a partir de un corazón contrito y humillado, abandonado al amor y a la misericordia de Dios. El Salmo 51. Así que este salmo, señoras y señores, te he prescrito aquí un bosquejo, pero te pido por favor, medita este salmo, sondea en este salmo, aplícate este salmo, vive este salmo, ¿sabes? Que forme parte de tu vida de oración, de reflexión, y ya tú verás lo que va a pasar. Yo lo hago constantemente. O sea, esta es mi oración los viernes, día en que la gran tradición cristiana acostumbra a meditar y a profundizar en el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Como dice el Señor en el Santo Evangelio, cuando se confronta con aquellos que pretendían aplicar la ley. Había una ley y la ley obliga, pero la ley estaba mal aplicada, porque no estaba basada en la misericordia ni en el amor, sino en la letra, en la pura letra, una letra que sin el espíritu mata. ¿Qué le dijeron al Señor? Esta mujer ha sido encontrada en el pleno acto del adulterio. Hay una ley, la ley dice que a tales mujeres hay que apedrear, la ley de Moisés. ¿Qué dices tú? Y el Señor, ¿a qué recurre? A lo que Él sabe mejor que nadie, a la misericordia, identificarse con nuestras miserias. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada vez que yo leo y medito y rezo el Salmo 51, me acuerdo de las palabras del Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Noten ustedes como por este salmo entendemos nosotros que el saldo de la vida de David es un saldo bueno y positivo. A pesar de haber sido un hombre de carácter frágil, a pesar de haber sido un padre de carácter defectuoso, a pesar de haber acometido pecados terribles, horrendos, aún así se abandonó a la misericordia de Dios, comprometiéndose con Dios y viendo en su relación con Dios la posibilidad de purificarse, de ser mejor. Imitemos a David en este sentido. Gracias. Recuerden, hagan sus comentarios. Los leo toditos. Suscríbanse e inviten a otros. Seguiremos en un video futuro. Dios les bendiga.